repartir casi 45 millones de recetas en el sector público durante su sexenio. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué está sucediendo con la salud de México? ¿Y qué está sucediendo con las decisiones que se han venido tomando desde esta cartera que es tan importante? Pues mire, lo que vemos es que se han tomado una serie de decisiones, entre ellas, ¿no? La primera quizá fue el cambio en el modelo de adquisición de los medicamentos. Después vino esta decisión de borrar, porque eso fue un poco lo que pasó, borrar la ley de salud al Seguro Popular, dejando al INSABI, pero sin ninguna claridad en funciones ni cómo iba a operar. Esto generó muchísima confusión en la parte de atención para los pacientes. Los pacientes quedaron un poco a la deriva, si queremos, administrativa, porque no es que haya disminuido el número de hospitales y de clínicas, pero sí administrativamente quedó un vacío ahí, generó mucha confusión. Al final, para 2020, el número de personas que reportaban en el censo que no tenían acceso a los servicios de salud llegó a más de 32 millones de personas. Y preocupante esto, porque si una persona no siente que tiene acceso a los servicios de salud, pues no utiliza los servicios de salud. Hemos estado viendo una caída en el número de atenciones en el sector público, esto desde antes que esta estatización, pero se ha agudizado. Y bueno, ahora una de las propuestas, ¿no? Que tiene alrededor de un año que se hizo, es que el IMSS Bienestar, que originalmente es un programa del IMSS, se hiciera cargo de la atención de las personas que viven sin seguridad social en México. En este sentido, fue como empezaron con algunos estados pilotos a implementar esta estrategia, pero no había en la ley, digamos, alguna estructura o algún respaldo que jurídico, ¿no?, para este tipo de decisiones. O ayer hace una propuesta con el diputado Reyes Carmona de la modificación de la Ley General de Salud. Esta propuesta pasa prácticamente de manera express, sin espacio real para una discusión y sobre todo una reflexión sobre las implicaciones que tiene este cambio, que un poco lo que es darle sustento legal a lo que ya se está haciendo, pero sigue dejando muchos huecos. Sigue sin haber claridad en el manejo de los recursos de los que ya estaban en el INSABI, que desaparece, ¿no? Entonces, bueno, si desaparece el INSABI, estos recursos, esta infraestructura, cómo se va a liquidar, cómo se va a transferir. Ahí no se deja el INSABI, digamos, como que le borra todo lo que pudo haber sucedido en el camino, ¿no?, que llevó a manejar muchísimo dinero. Y después vemos cómo no hay una claridad también en cómo las personas van a tener acceso a servicios de salud. Se transferirán, o la propuesta es que se haga una transferencia, como está pasando ya en varios estados, de la infraestructura, del personal, etcétera, de las secretarías estatales de salud, que son las que recibían el dinero del entonces Seguro Popular después del INSABI. Y ahora esos recursos los va a manejar el IMSS Bienestar, el programa del IMSS Bienestar. Algunas cosas, pero hay también la conexión que se dio también hace varios meses de un organismo público descentralizado que también se le denominó IMSS Bienestar, o lo hace un poco confuso, pero un poco esa claridad jurídica, si queremos que es algo positivo de la reforma. Lo negativo es que se hace de un día para otro, sin un espacio real para la reflexión, sin opinión de expertos y expertas, sin una ley con tanta importancia, ¿no?, en nuestro país, que es la ley que, digamos, respalda cómo el gobierno va a garantizar el derecho a la salud de las personas. Y entonces, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Lo vimos en el 2008 cuando se decidió cambiar el modelo de adquisición de medicamentos, que resultó un verdadero fracaso y muchos tropiezos que nos llevó a llegar a tocar fondo en 2021 con la gran crisis del desabasto. Pero ahora, bueno, se viene ahora este nuevo cambio,
ya esta administración tiene poco tiempo para ver el proceso cuajar, por así decirlo, y hay una clara falta de claridad en cómo se va a realizar esta transparencia y cómo va a operar pero adelante el Seguro Popular. Digo, perdón, el Seguro Popular, el tema de salud a personas sin seguridad social, pues, es algo que nos preocupa, ¿no? Falta la creación de las reglas de operación adaptadas a o para operar estas nuevas normativas. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan, pero ciertamente, digamos, la principal preocupación es que desde de un día para otro, sin espacio para la reflexión, y pues en salud se tiene que trabajar forzosamente en equipo, si no tenemos consecuencias. Uh-huh. Ahora, hay esta situación de que se quedan un poco en el limbo, por lo menos en algunos días, ¿no? Los trabajadores del INSABI. Y la pregunta que se hacen los beneficiarios de este tipo de programa es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Si ya de por sí hay un retraso importante en todo lo que tiene que ver con agendas, que tiene que ver con entrega de medicamentos, ¿esto no será una piedra más en el camino de la salud de los mexicanos? Pues mira, en ese sentido creo que puede ser una buena noticia, porque el INSABI no tiene un sistema de registro, un padrón, ¿no? Como en su momento lo tuvo el Seguro Popular, ¿no? Y creo que generaba mucha confusión. El Bienestar sí lo tiene. Esperamos que haya mucha claridad del camino que tienen que seguir los pacientes. Una de las preocupaciones importantes es que no hay claridad sobre el acceso al tercer nivel de atención, ¿no? Digamos, atención de alta especialidad. No hay claridad de cómo va a operar, que ya de por sí no operaba muy bien lo que fue entonces el Fondo de Gastos Catastróficos, y después se llamó el FONSABI. Pues no sabemos cómo va a funcionar, y sí, ¿no? Ahí sí creo que hay razón para pensar que va a haber confusión entre los y las usuarias, pero más bien tendremos que ver la parte positiva, que es que ahora va a haber por lo menos una institución responsable, con claridad, los mecanismos de transferencia de recursos hacia la atención de estos derechohabientes. Va claro, digamos, la Secretaría de Hacienda va a transferir de manera directa estos recursos o al organismo público descentralizado o al IMSS para su atención. Lo que no es claro, y ahí sí tendremos que, como ciudadanía, exigir, es qué va a pasar con las atenciones de tercer nivel y cuál va a ser la actividad, el manejo de los recursos, digamos, la parte de la transparencia, y tendrá que haber, como lo hubo en el Seguro Popular, una serie de reglas de operación bien claritas para justo, ¿no? Que sea fácil navegar el sistema para las y los usuarios. Exactamente. Andrés, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Dos temas muy puntuales. Uno, pues se tendría que transparentar lo que se destinaba, por ejemplo, a estos fondos para atender enfermedades catastróficas, y que luego, con la creación ahora del FONSABI, mucho de ese recurso como que quedó difuso. Y segundo, muchas de las recetas que no se surten, pues en su mayoría tienen que ver, y tú lo has mencionado, con respecto a temas de salud mental, por encima de los que corresponden a medicamentos para tratar a pacientes que han recibido un trasplante. Pero el tema de la salud mental sigue entonces sin ser atendido de forma efectiva. Digo, hay escasez de especialistas en psiquiatría, no hay en el sector público, en muchas regiones del país, incluida por ejemplo aquí La Laguna, una infraestructura como para atender este tipo de problemáticas desde el sector público. Los especialistas privados son pocos y están saturadísimos. Las agendas son 4 o 6 meses incluso para una cita y otra. Entonces, esos dos aspectos, Andrés, lo del FONSABI y su poca transparencia, y el tema de que la mayoría de las recetas pues corresponden a temas de salud mental. ¿Cómo se va a resarcir todo eso? Pues mira, ahí son dos temas bien importantes. A ver, el primero, sin duda, el tema del dinero que se ha ido pues drenando del Fondo de Gastos Catastróficos entonces y ahora el FONSABI. Creemos que es un problema. Como bien lo dices, ha habido muy poca transparencia.
y estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Dinero que estaba reservado, que digamos el gobierno mexicano había ahorrado para atender 66 enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, entre ellas pues todos los cánceres de niños y otras enfermedades, valga la redundancia, catastróficas, que ya los mexicanos teníamos garantizada la atención desde la creación de el Seguro Popular, y que ese dinero pues no estaba ahí de a gratis, ¿no? Esta administración dijo, ay, mira, una bolsota de dinero, qué buena onda, ¿no? Sino un poco reflexionar para qué estaba. Ahora, no es la única manera de garantizar la atención para las personas que tienen enfermedades, teniendo un ahorradito, por así decirlo, ¿no? Que es como funcionaba el gasto catastrófico después post-COVID. Pero lo que pasa es que no tenemos plan B, ¿no? Claro, digamos, exacto. ese dinero ya no lo tenemos, queda muy poquito y ahora está raro cómo se va a manejar. En los últimos no se ha estado utilizando para eso, ¿no? Se dice que se usó para comprar vacuna, etcétera, pero bueno, justo no hay esta transparencia. Y ahora pues tendríamos que tener entonces un mecanismo alternativo, es decir, necesitamos más presupuesto porque el que teníamos ya lo usamos, ¿no? Las personas no se van a dejar de enfermar, los niños no van a dejar de tener cáncer, no, o sea, ojalá sí, pero digamos estamos esperando que haya X cantidad de personas que vivan con estas enfermedades, entonces hay que estar preparados y preparadas. Esa claridad no existe, ¿no? En los nuevos cambios en la ley, y podemos caer una vez más en pues estas terribles inequidades en donde, al no ser claro cómo, quién sí y quién no, pues lo que termina pasando es que las personas que viven con privilegios pues son las personas que tienen acceso y las que no, pues no. Entonces eso sin duda es algo preocupante. Y por otro lado, el tema del acceso a los medicamentos, en este caso para personas con alguna enfermedad relacionada con la salud mental, pues sí, hemos visto un aumento importante en los últimos años de cómo cada vez más se quedan las personas sin medicamentos. Esto principalmente en este año debido a la suspensión de una empresa por parte de la COFEPRIS al no poder garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos. Sin embargo, desde 2022 ya veníamos viendo el aumento en esta problemática. En la plataforma cerodesabasto.org, donde damos seguimiento a los reportes de las personas a través del portal y un chatbot que tenemos, registramos como para 2022 fue la primera causa de reporte las enfermedades relacionadas con la salud mental, es decir, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Y para los primeros meses de este año se han disparado todavía más los reportes. La causa principal es esto que les digo de la suspensión por parte de la COFEPRIS a esta empresa, que hay que decirlo, la COFEPRIS estaba haciendo su trabajo, ¿no? Digamos, si una empresa que produce medicamentos no logra garantizar que estos medicamentos funcionan y que son seguros, pues el proceso correcto, ¿no?, de la COFEPRIS es poner una suspensión. Sin embargo, el problema de fondo que tenemos en México es que no hay una política farmacéutica nacional o como lo decimos, una estrategia a largo plazo que nos permita identificar cuáles son las vulnerabilidades, ¿no? Y que no nos dejen desamparo cuando haya una cosa como esta, que al final lo que pasa es que el día de hoy prácticamente esta empresa, la que fue sancionada, tiene pues un monopolio en muchos de estos medicamentos. Digamos, lo sabíamos, lo preocupante es que la COFEPRIS sabía, el Secretario de Salud sabía, se pone esta sanción sin poner por delante a los pacientes, sin tener un plan B, y la consecuencia ha sido terrible para miles y miles de personas que viven con enfermedades relacionadas con salud mental o con alguna enfermedad neurológica, ¿no? Porque también hay varios medicamentos que se utilizan para este fin. Muy bien. Maestro Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. Te saludo, Arturo González, buenos días. Hola a todos. Hay un reconocimiento, parece ser, del gobierno federal a que el IMSS es la institución de salud más importante, con mejor estructura y con mayor capacidad de atención a nivel nacional. Sin embargo, esto de endilgarle ahora todo el trabajo que venía haciendo el INSABI, pues puede complicar
la operación de el IMSS o qué tanto puede hacerlo, es mi pregunta. Y dos, ¿qué es lo que pasa en el gobierno federal? ¿No le interesa, no está dentro de sus prioridades el tema de salud o simple y sencillamente no le saben? Bueno, mira, yo creo que es más bien la segunda, ¿no? Porque por lo menos en el discurso pareciera que es un tema relevante. Sin embargo, pues las decisiones que se han tomado desde la presidencia y desde la Secretaría de Salud Federal pues han sido decisiones pues muy cuestionables. Y si es un área tan importante, ¿cómo es que no ha habido un aumento verdaderamente sustancial en el presupuesto, ¿no? Para poder llevar a cabo estas promesas. Pero sí, ¿no? Vemos cómo en muchas ocasiones, por ejemplo, este tema de los medicamentos pareciera que fue una falta importante de comprensión de cómo funcionaba el tema y bueno, con consecuencias terribles, ¿no? Pero bueno, creemos que ahora a través del IMSS, que ciertamente tiene experiencia, pues podrá haber un cambio de rumbo. Ahora, ciertamente nos debemos de preocupar. El IMSS ya es una institución gigante, tiene a la fecha más de 440,000 empleados, una sola institución. Sí, no solamente es un monstruo, se encarga ¿no? del tema de la salud, sino que recauda impuestos, ¿no? Claro. Tiene el tema de las pensiones de un montón de mexicanos y mexicanas, tiene guarderías, tiene centros vacacionales. Entonces estamos hablando ya de una institución muy grande. Oye, muy poderosa. es un estado dentro del estado, ¿no, Andrés? Más grande inclusive, porque piensa que ahora todas las secretarías de salud estatales, igual si le quitamos la parte de salud pública, pero las va a absorber. Sí. Va a absorber todos los Impresionante. empleados de las secretarías de salud estatales, todos los inmuebles, todo el presupuesto, y entonces, si ya de por sí era un monstruo, se va a volver una cosa gigantesca que probablemente a la larga haya que hacer alguna reforma Claro. para que esto sea operante, ¿no? Ahora, sí es cierto que el IMSS tiene ya una estructura, que tiene una serie de procesos, procedimientos, tiene algunos sistemas de información que funcionan mucho mejor que los de muchos estados. Y en ese sentido es una buena noticia. Preocupa esta parte de la descentralización, más bien de la recentralización, ¿no? Que se está dando, porque sí es un cambio estructural en la manera en la que se atiende la salud. Es sobre todo cómo se va a atender los problemas particulares de cada una de las regiones, ¿no? Y cuál va a ser exactamente el papel de los gobiernos estatales, porque ya no van a tener a su cargo la atención médica. Ahora, algo bien interesante que se crea también con esta reforma de ellas es el Sistema Nacional de Salud Pública. Eso da respuesta a una pregunta bien importante que no se hace muy seguido, pero con todas estas propuestas quedaba un poco a la deriva cuál iba a ser el papel de la Secretaría de Salud Federal. Exacto. Y quién iba a ser responsable de todas las cosas que no son atender a las personas en un consultorio, digamos, ¿no? Todo este tema de atención de urgencias, la epidemiológica, de la promoción de la salud, y bueno, un poco se da estructura, se crean ahora estos que han denominado distritos de salud, que eran las jurisdicciones sanitarias, y que pues un poco eso... Maestro Castañeda, lo seguiremos platicando, por supuesto. Agradecemos mucho por hoy su presencia. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Andrés. Pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada.